realizar el cómputo. Estamos hablando el cómputo de parentesco que se da en línea directa. Esto es de ascendientes a descendientes hasta el infinito, ¿no es cierto? Cada distancia cada distancia entre padre, hijo, abuelo, bisabuelo, qué sé yo, constituye un grado, una distancia generacional. Eso es lo que quería decir. Cada distancia está establecida mediante un grado que constituye una distancia generacional. Ahora, sí, estoy esperando a que cargue un 1% más para poder grabar, pero ya está grabando la clase por si acaso. Pero me escuchan bien, ¿no? Ok, ahora, ¿está bien? Gracias. Bien, asimismo estábamos hablando del cómputo en línea directa, que es entre ascendientes y descendientes, el cómputo colateral, donde a tus costados están tus hermanos y tus primos hermanos, y el transversal, que se va hacia abajo en diagonal o hacia arriba, ¿no es cierto? Hablando de sobrinos o hablando de los tíos. Todo esto del fenómeno del parentesco y el cómputo, pues imagino yo y presumo también que lo han llevado en la materia de derecho de familia. Aquí vamos a repasar solamente ya un poco, ¿no? Porque es más propio de esa materia. En el llamamiento, según el grado del parentesco dentro de cada orden, pues el pariente más cercano excluye al más lejano. Es el famoso principio de proximidad de grado, el cual ya lo hemos hablado. Que si muere mi padre, yo excluyo a mis propios hijos, ¿no? Salvo el derecho de representación. Yo no puedo heredar a mi padre por algún motivo y pues los coherederos, que serían mis hermanos, están en primer grado, mis hijos están en segundo grado. Pero aquí no se aplica, ¿no es cierto?, el principio de proximidad de grado por el derecho de representación. Ellos actualizan su vocación y estarían a la misma altura y al mismo nivel que los otros coherederos. Por otro lado, pues también nos permite hablar de esa actualización en la vocación sucesoria. Chicos, ¿están seguros que estamos ahí? Ok. Muy bien. Ok, esperen un rato. Me matan. A ver, cálmense. Ya. Pasa. Sí, mandé las diapositivas al grupo y en mi celular no hay ningún aviso de batería baja. Yo no sé qué. Ya. Ahora lo que quiero es que me confirmen si esto ya lo hemos visto o no. Claro, ya estábamos en sujetos de la sucesión. ¿En cuál? Ya. Ya tenemos un artículo, ya tenemos un título. Ahora nos falta saber en qué número de diapositiva. Ya. Ya, orden hereditaria de los descendientes. Ya me estoy. Exclusión de los hijos adoptados. Fíjense, estamos por la diapositiva 79. Bien, ahora sí. Creo que esta es la diapositiva que realmente nos corresponde. Como 7.1. Ah, ya. ¿Y por qué no me dijo eso hace rato?
Bueno, ya. Ok, perfecto. Ahora sí. Estamos hablando de los sujetos de la sucesión y ya hemos analizado a los hijos o descendientes y estamos ya hablando prácticamente del cónyuge, el cónyuge supérstite, donde ya habíamos establecido también un concepto anticipado de lo que es la legítima, porque eso está en otras unidades posteriores, ¿no? Estamos hablando de que hay un tema más adelante donde da el concepto de lo que es legítima, el cual también ya se les ha dado, no es que nunca se les ha dado. Hemos dicho que la legítima es una porción que por imperio de la ley está reservada de forma obligatoria para los herederos forzosos, ¿no? Y que los herederos simplemente legales pues no son herederos legitimarios, lo que quiere decir que si yo voy a tener solo herederos simplemente legales, pues puedo disponer mediante testamento sin respetar ningún porcentaje, ¿no? En este caso ya hemos hablado del porcentaje que está a favor de los descendientes, que es 4/5 partes, ¿no? Y en relación a los ascendientes, pues baja un poco el porcentaje porque solamente son 2/3 partes, ¿no? Ahora, si el cónyuge que le favorecen 2/3 partes concurriese con descendientes, pues se hace a una mayor de 4/5 partes. Todo esto no tiene ninguna importancia, les decía yo, si es que la persona en vida no va a hacer donaciones y si es que la persona en vida no va a hacer un testamento, ¿no? Esto es si en caso hicieran donaciones en vida o por si realizan pues un testamento. Bien, seguimos. Sucesión en cónyuge y concurrencia de los descendientes. Todo esto está establecido en el artículo 1103 y el 1105. Se supone que el cónyuge pues concurre ya sea con descendientes o ya sea con ascendientes. No debemos olvidar de que el cónyuge, como cualquier otro coheredero, va a recibir otra porción exactamente igual. A ver, vamos a tratar de poner la pizarra. Ojalá podamos dibujar, ¿no es cierto? Es un poco complicado, pero voy a ver si para la próxima puedo conseguir una tablet y así puedo escribir. Bien. Espérenme un segundo, se ha salido la pizarra. Ya, aquí está. A ver. Entonces, decíamos, aquí está él y aquí está ella. Bueno, estas dos personas están casadas y puede que tengan, qué sé yo, 3 hijos. 1, 2, 3. Bueno, los bienes que tienen ellos, pues se va a juntar ahí en el patrimonio, ¿no es cierto? Que es de ambos porque están casados. El que va a morir acá, para que vean que no somos discriminadores, ya que muere el hombre, fallece el hombre. Entonces todo ese acervo hereditario que está ahí, pues se tiene que dividir. Por un lado, vamos a atravesarlo con una línea al 50%, ¿no? Ese 50%, pues esto es producto no de la sucesión, esto es producto de la comunidad de gananciales, ¿no? Porque una mitad es de ella y otra mitad es de él. Entonces, ¿qué ha quedado aquí vacante? Esta porción es la que ha quedado vacante. Esa es la que se tiene que distribuir. ¿Y cómo se va a distribuir? Entre el número de coherederos. ¿Qué quiere decir eso? Murió él, queda la esposa y 3 hijos. Estamos hablando de un total de 4 herederos. La concurrencia del cónyuge con los descendientes solamente establece que ella va a recibir una porción idéntica. No es que entra como hijo, es una coheredera y le toca una porción idéntica a los demás. Por lo tanto, la porción vacante se tiene que dividir entre 4 partes. Y cada partecita pues es para un coheredero. Ahora ustedes dirán, ¿la esposa al final se queda con un monto mayor? Pues sí, porque ella se va a quedar con la mitad que ya era de ella por el fenómeno de la comunidad de gananciales y va a tener aquí un pequeño pedazo porque entra no como hijito, sino que recibe una porción idéntica a la de los otros coherederos.
¿Se entiende el dibujo? Ay, gracias. Más 5. Me dice cuando llame la lista para que le aumente 5 puntos. ¿Quién era ya? No, mentira. Ya. Vamos. Bien, todos tienen la diapositiva. Entonces, por eso decimos que el cónyuge concurre con los descendientes como un heredero más, es un coheredero y va a recibir una porción exactamente idéntica a la de los demás. Si tiene el 50%, eso no es sucesión, eso es un tema de comunidad de gananciales. Cuando se vaya a pagar el impuesto sucesorio, ella tendrá que ir a pagar pues de esa mínima porción que está recibiendo, al igual que los otros hijos coherederos. No hay que pagar del 50% de ella porque eso siempre fue de ella. ¿Ok? Bien, seguimos. Sucesión del cónyuge en concurrencia con los ascendientes. No se olviden que para que concurran los ascendientes no tienen que haber descendientes, porque el hecho de existir descendientes, pues estos excluyen a los ascendientes. ¿Cómo vamos a dividir en este caso? A ver, vamos otra vez con la pantalla. Pizarra. Ok, a ver. Entonces, en este caso estamos hablando de que igual, como en el ejemplo anterior, por un lado está él, por otro lado está ella. No hay mucha sensibilidad en mi tacto, ya están casados. No tienen hijos, pero él digamos que tiene, no importa cuántos estén vivos, digamos que están vivos sus dos padres, no hay ningún problema. Su papá y su mamá que llegarían a ser los suegros pues de ella, ¿no? Obviamente otra vez lo vamos a matar a él, muere él. Y aquí abajo tenemos todos los bienes que han adquirido pues en ese matrimonio. Bien, como él ha fallecido, al igual que el caso anterior, lo primero que vamos a hacer es partir esto a la mitad, ¿no? Por un lado el 50% comunidad de gananciales, por el otro lado el otro 50% que queda disponible. La porción disponible producto de la muerte es esta que está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a dividir esto? Tenemos que contar el número de herederos, pero en este caso los ascendientes solamente cuentan por uno, no es que se cuenta de forma individual. Lo que quiere decir que en el ejemplo van a heredar por un lado la esposa y por otro lado los ascendientes que hacen una sola cabeza. Por eso es que la división va a ir en este sentido, a 50 y 50 de esta porción. Lo que quiere decir que finalmente la esposa, pues por ser esposa, va a quedar con del total aquí que se ve, un 75%, ¿no? Mientras que los ascendientes, aunque estén vivos los dos o solamente uno de ellos, van a recibir solamente el 25%. Reitero, producto esto de la división que hay entre cónyuge y ascendientes. Cada uno recibe una porción exactamente idéntica. Entonces, este dibujito que acabamos de hacer, pues prácticamente concuerda con la diapositiva que estamos a punto de dar lectura. Si ustedes revisan, dicen ahí, al abrirse la sucesión, pues concurre el cónyuge con ascendientes, el cónyuge es el esposo, ya sea en matrimonio civil o en unión conyugal libre de hecho, que tiene que estar inscrita, tiene que estar registrada, comprobada judicialmente, ¿no? El cónyuge se va a quedar con el 50% por ser bienes gananciales posiblemente, y el otro 50% es el que va a entrar ahí a repartición, donde del total, ¿no es cierto?, los ascendientes se van a llevar un 25% y la cónyuge se va a llevar otro 25% a raíz de la sucesión, ya que el 50% va no como sucesión, sino por tema de comunidad de gananciales, donde efectivamente va a quedar con un total del 75%. Todo esto está establecido en el artículo 1104, 1097 y 1099 del Código Civil.
Reglas sobre los bienes propios. Si no existen otros herederos forzosos, los esposos pues se heredan recíprocamente. El hecho de existir el esposo, el cónyuge o esposa, como quieran, pues este excluye a los colaterales, ¿no? Si no hay ascendientes ni descendientes, pues la esposa va a heredar en su integridad. Por eso es que los esposos tienen ese derecho de heredarse recíprocamente entre sí. Este es un artículo muy interesante, lo vamos a analizar. La exclusión del cónyuge en la sucesión. No sé si alguien puede dar lectura, por favor, habilite su micrófono al artículo 1107 del Código Civil. ¿Quién nos va a colaborar? Adelante. Alto ahí. Entonces, Alto ahí, deténgase, por favor. deténgase, ya no más. Silencio. Me mató usted. Espere pues, le estoy diciendo. Miércoles, qué sorda, caramba. Ya, numeral por numeral, con calma, por favor, ya, numeral uno. Entonces, pregunto, eh, ¿qué es eso? Yo me caso con una mujer que está prácticamente desahuciada, ¿no? Y quién sabe, bueno, el artículo dice que ella no tiene que morir en los próximos 30 días, porque si ella muere dentro de los 30 días, pues yo no voy a poder heredarla. Pero si muere el día 31, pues sí, puedo quedarme yo con todos mis bienes, con todos los bienes que tenía ella, ¿no? Lo que pasa es que la normativa está protegiendo pues aquellas personas que están prácticamente desahuciadas y que están en una situación psicológica, sentimental muy vulnerable, y lo que tenemos que evitar es pues aquellas personas vivísimas, vivillas que quieren ahí obtener algún resultado aprovechando la oportunidad, ¿no? Entonces algunas personas se casan, si no sobrevive los 30 días después de contraer nupcias, pues el cónyuge queda excluido. Pero es un punto muy interesante que hay que resaltar, que la persona tiene que morir producto de la enfermedad, ¿no? O sea que si ella muere en un accidente de tránsito eh, al día siguiente o al día 5 o al día 6 no hubiese ningún problema. Se la puede heredar sin ningún problema. Pero si muere producto de la enfermedad, pues ahí sí, hay que esperar a que sobreviva 30 días para estar tranquilos y poder acceder a esa sucesión. De lo contrario, pues lástima, hicieron un mal cálculo. Por favor, el siguiente numeral y luego hace una pequeña pausa para que yo haga una explicación breve. Dele. Bueno, ese es un artículo prácticamente que está como desfasado ya contextualmente a raíz de que, bueno, nadie hace procesos de separación en Bolivia, ¿no? Generalmente los procesos que hacen es de divorcio o nada más. Eh, Pasa que antiguamente, ¿no es cierto?, no se contemplaba la posibilidad del divorcio, solamente de la separación. Chile ha sido uno de los últimos países en introducir el divorcio en su legislación, ¿no? Esto por la gran influencia pues, que tenía la Iglesia Católica a raíz de que decía que que el matrimonio es para siempre y solamente eso hasta que la muerte los separe. Pero finalmente ya los hombres decidieron tomar esto por su cuenta y lo han legislado. Sobre todo los hombres, no las mujeres, no mentira, los hombres de manera genérica. Y no hay procesos de separación.
Por otro lado, tampoco hay esto de la culpabilidad ya con el nuevo Código de las Familias y el proceso familiar, pues queda de lado el tema de si hubo culpa o no en alguno de los cónyuges para el divorcio o la separación. Es más, las causales de divorcio, como ustedes muy bien ya saben, pues ya han dejado de ser causales de divorcio. Solamente tienes que evocar el fracaso al proyecto de vida. Bien, entonces ese numeral pues estaría prácticamente medio que fuera de contexto actual. Siguiente. Bien, este es un punto muy importante que también hay que resaltar. Dice, si es que la pareja de esposos ha decidido voluntariamente separarse y están separados hace más de un año, si fallece alguno de ellos, pues ya han perdido recíprocamente el derecho a heredarse mutuamente. Pero hay que hacer aquí una distinción. Aquí habla sin causa moral, ¿no es cierto? Ni legal. Tiene que ser una separación espontánea, no tiene que ser provocada. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si, a ver, una persona que está casada resulta que va y se mete a vivir con su amante, ¿no? Y están viviendo y 5, 10, 15, 20 años y fallece el tipo, ¿no? El que abandonó a la esposa y se fue con la amante muere. ¿Lo hereda o no lo hereda la esposa? ¿O hereda la amante? Ojo que no se divorció. ¿Y la separación de más de 2 años? Se pasan ustedes. No, en realidad es que, ojo, tiene que ser una separación sin causa moral ni legal. Una cosa es que te separes porque la pegabas mucho, eso ya es una causa legal. Otra cosa es que te separes porque te fuiste con la amante, es una causa moral. Lo que quiere decir que si en este caso muere el esposo, la esposa no tiene ningún problema, puede heredarlo, ¿no? Pero si en este caso muere la esposa, él sí no puede heredarla a ella, ¿no? Pierde ese derecho porque en este caso, pues él sí se ha separado por más de 2 años y es como un castigo y es una sanción porque fue él el que abandonó al cónyuge. De todas formas, todo esto es muy discutible en aplicación del principio de verdad material, pero todavía esto es fehaciente, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez tuve algún problema con mi madre que estaba queriendo pelear la herencia de mi papá, ¿no? Lo que pasa es que mis padres se separaron sin ningún motivo. Se separaron y ya tenían una separación por más de 2 años y bueno, pues mi padre falleció. Ellos ya habían firmado una capitulación matrimonial donde habían establecido uno la separación, otro el tema de la división y partición de bienes y no había nada de asistencia familiar porque cada uno tenía sus propios ingresos, ya no con la división de los bienes que hicieron. Entonces, cuando muere mi padre, mi madre pretende entrar como heredera, ¿no? Pretende entrar como heredera y ahí es donde yo la freno en seco y le digo, lo siento, madrecita, tú ya no puedes entrar a la sucesión porque el artículo 107 establece pues la exclusión del cónyuge toda vez que ellos sí se han separado sin causa moral ni legal, es decir, de mutuo acuerdo y sin ningún motivo ni moral ni legal han decidido pues dejar de vivir juntos. Esto sería distinto que si mi padre se hubiera ido con su amante, digamos, ¿no? Si mi padre se hubiese ido con su amante, pues si muere mi madre, él pierde el derecho a heredarla, pero si moría él, mi madre sí tenía derecho a heredarla. Esa es la interpretación que hay que hacer del artículo 1107. Los herederos simplemente legales. ¿Quiénes son los herederos simplemente legales? Bueno,
Estos herederos simplemente legales son aquellos que tienen una denominación distinta, es decir, no son herederos legitimarios. Ellos no tienen derecho a la legítima. Estamos hablando de los parientes colaterales, ¿no? Los colaterales son tus hermanos y tus primos hermanos, por eso es que aquí hay una división. Si ustedes toman atención, dice, ¿no es cierto? Estos están constituidos por cuando no tenemos ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Ahí recién están habilitados para poder acceder a la sucesión los parientes colaterales. Yo le colocaría además de que no tiene que existir ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge superstite, pues tampoco debería existir un testamento, porque si existe un testamento, con gran probabilidad, pues lo van a sacar, ¿no? Lo van a sacar de la sucesión a los herederos simplemente legales. Ahora, si ustedes notan con atención, dice que ellos heredan hasta el cuarto grado eh, en el tema del cómputo del parentesco y en un primer grupo, y luego tenemos otro grupo que es hasta el tercer grado de parentesco. ¿Por qué aparece primero hasta el cuarto y luego hasta el tercero? Aparece hasta el cuarto grado porque primero van los hermanos y en ausencia de los hermanos, pues los primos hermanos, ¿no? Ahí es hasta el cuarto grado. En ausencia de hermanos y primos hermanos, vamos a buscar al otro grupo de parientes colaterales hasta el tercer grado de parentesco. Ahí ya estamos hablando de lo que sería, pues, los tíos y los sobrinos. A ver, vamos a intentar hacer un poco de cómputo. Si nos da la pizarringa aquí y se nos da el tiempo, tenemos todavía 8 minutos para esta primera conexión. Voy a tratar de habilitar la pizarra. Aquí, ya. ¿Cómo se hace el cómputo? A ver, por un lado está, digamos, mi abuelo. Ahí está el abuelo Félix. Por otro lado está por aquí mi papá, por otro lado está su hermano Roberto, por otro lado está su hermana Inés, otra que se llama Catalina y qué sé yo. Dentro de la de mi papá ha tenido 3 hijos, ¿no? Julio, Abel y yo. No nos da el espacio, pues chicos. Pero a ver, con estos pocos datos que tenemos, ¿en qué grado de parentesco? Voy a tratar de borrar esto para poner solamente la M. Y yo marco, ¿no? Quiero saber en qué grado de parentesco está, por ejemplo, padres e hijos, ¿no? Si voy a ir de mi padre a mi persona, pues hay solamente un grado de parentesco. Por eso se dice que padres e hijos están en primer grado de parentesco. Si yo quiero saber en referencia a el tronco común, por decir algo, el grado de parentesco en el que me encuentro yo con mi abuelo. Esto solamente entre ascendientes y descendientes, es un parentesco en cómputo lineal, subo donde mi padre y de ahí llego pues donde mi abuelo. Solamente tengo que contar cuántas rayitas hay, ¿no es cierto? Aquí hay una y aquí hay 2. Entonces, abuelo con nietos se encuentran en segundo grado de consanguinidad. A ver, vamos a ver si podemos echar la pantalla y podemos hacer otro ejemplo más amplio y más largo para que ustedes puedan ver el tema del parentesco entre sobrinos o primos hermanos. Bien. A ver, vamos a intentar. Yo voy a trabajar con mi familia porque es que así yo me ubico bien y los conozco bien y no voy a fallar en el ejemplo. Cada uno de ustedes después podrá hacerlo pues con su familia, ¿no? Y a ver, está Julio, está Abel, está Marco. Bien. Julio, hasta donde yo sé, tiene 3 hijos. Abel, hasta donde yo sé, tiene 5. El equipo de futsal completo. Y yo, hasta donde yo sé, tengo 3 y uno en proyecto, o sea, solo 3. Ya. Ok. Los que están ahí, Julio, Abel y Marcos, son los hermanos. Los de abajo son los sobrinos que hay, ¿no es cierto? Los hijos que tiene cada hermano. Si yo quiero saber en qué grado de parentesco se encuentra Abel y Marco,
solamente tengo que subir hasta el tronco común. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí arriba estará mi papá y solamente tengo que ascender hasta él. Marco, sube hasta papá, 1, y de ahí baja Abel, 2. Entonces los hermanos se encuentran en segundo grado de parentesco. Muy bien. Ahora, quiero saber en qué grado de parentesco se encuentra mi sobrino, ¿no es cierto? Por decir algo, Fabián, con mi persona, con Marco. Ok. Para ello tenemos que subir hasta el tronco común, ¿no? El tronco común es del cual descienden pues todos los que están ahí involucrados. Primero subo donde mi padre, de ahí bajo donde mi hermano y de ahí bajo donde su hijo. Entonces contamos 1, 2, 3. O sea que el tío con el sobrino se encuentra en tercer grado de parentesco. Muy bien, si yo quiero saber, por ejemplo, ahora, en qué grado de parentesco me encuentro, qué sé yo, mi hijo con el hijo de mi hermano, o sea, estamos hablando de los primos, ¿no? Otra vez tenemos que subir hasta el tronco común. Sube aquí 1, sube aquí 2, baja por aquí 3 y baja finalmente hasta donde está su hijo, 4. Los primos hermanos se encuentran en cuarto grado de parentesco. Los efectos jurídicos de la norma generalmente es hasta el cuarto grado de parentesco, ¿no? Para cuestiones de nepotismo, para cuestiones de causales de recusación y excusa en el proceso civil y demás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber en qué grado de parentesco me encuentro yo con el hermano de mi papá, ¿no? A ver, vamos a ir. Yo con el hermano de mi papá, que es Roberto, ¿no? Sería mi tío. Yo tengo que subir siempre hasta donde está el tronco común. Y ahora, por ejemplo, pues ya no va a ser mi papá el tronco común, porque yo llego ahí, va a ser 1. No puedo ir directo donde mi tío, porque mi tío no ha nacido de mi papá. Tengo que ir más arriba a buscar al abuelo. Entonces ahí arriba está el abuelo, se sube 1 más, 2, de ahí bajo, 3, ¿no? Aquí sería el 3. Como es mi tío y yo soy el sobrino, pues estamos en tercer grado de parentesco. Para hacer el cómputo del parentesco tienes que llegar hasta el tronco común, ¿no? Si yo quiero hacer en qué grado de parentesco me encuentro yo con algún sobrino, no es necesario que suba hasta donde el abuelo, suficiente va a ser que suba hasta donde mi padre. Ahora, si voy a buscar de un ascendiente que está más arriba, por ejemplo, el hermano de mi papá, ya tengo que buscar al tronco común que está más arriba, que es el padre de ellos, ¿no? Y si voy a buscar entre el tío de mi papá y mi persona, pues ya hay que ir más arriba, porque no vamos a subir solamente hasta el abuelo, sino hasta donde está el bisabuelo, que ese sería el tronco común. El tronco común es aquel del cual comparten todos pues la misma sangre, ya que han descendido de él. Bueno, espero haber podido graficar de la mejor manera el tema de el cómputo en el parentesco. Tenemos exactamente 1 minuto, a ver si nos da para llamar lista. Habiliten por favor todos sus micrófonos, voy a llamar lista. Almacio Romario, ok, Michelle Candia, ok, Jimena Flores, muy bien, Hugo García, anotado, Percy Giles, anotado, Gretel González, Edlar Halsey, muy bien, Juliana Herbas, Paola Fernanda Jiménez, Roberto Marcos Jordán, Fabiola Justiniano, Tatiana Maldonado, José Roberto Mojica,
Yulisa González, se quedó ahí. Bien, luego seguimos llamando a la lista, no se preocupen, retomamos en 10 minutos.